doctor Jefferson Moreno nos va a presentar el día de hoy el tema de litigación oral en juicio oral. El día de ayer ya se leyó su hoja de vida. Le damos la más cordial bienvenida, doctor, y esperamos que siempre esté atento a apoyarnos en nuestras capacitaciones en el Distrito Fiscal de Lima Norte. Muy buenas tardes a todos y bienvenido, doctor. Lo dejamos en uso de la palabra. Muchas gracias, doctor Campana, por sus palabras. Dicho esto, iniciamos con la primera ponencia de la jornada académica. El día de hoy, como primera ponencia, tenemos el tema litigación oral en el juicio oral, a cargo del doctor Jefferson Moreno Nieves, quien es abogado por la Universidad de San Martín de Porres, magíster en enseñanza del derecho por la Universidad San Martín de Porres. Posee estudios en la maestría en Ciencias Penales y en Derecho, esta última con mención en Sistema Acusatorio y Litigación Oral en la Universidad de Medellín, Colombia. Posee estudios de Litigación Oral y Sistema Acusatorio en la Universidad de California Western School of Law de San Diego, Estados Unidos, y de contrainterrogatorio avanzado en la Academia Judicial Puertorriqueña. Fue profesor de Derecho Procesal Penal en la Facultad de Derecho de la Universidad de San Martín de Porres. Con ustedes, el doctor Jefferson Moreno Nieves. Doctor Moreno, muy buenas tardes. Sea bienvenido a Lima Norte. Por favor, si fuera tan amable de iniciar con su disertación. Muy buenas tardes con todos, estimado doctor Campana, con todos los magistrados presentes y el público en general que nos acompaña. En primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Siempre es un lujo compartir con el contrincante, ¿no? Como decía el doctor Campana, creo que es muy importante conversar un poco en teoría de las cosas que uno puede hacer como para mejorar institucionalmente, ¿no? Yo hace unos últimos meses decía que aquellos que nos dedicamos un poquito a esto de las clases, de las exposiciones, y que de cierta forma podemos compartir información, creo que debemos dejar de pensar un poco de manera individual, y lo que tenemos que hacer es empezar un poco a pensar de manera institucional. Y la única forma de hacerlo es analizar las situaciones, dándole una solución no egocentrista o personalista, sino dándole una solución institucional que nos permita solucionar los problemas que tenemos como país. Creo que ese es el verdadero reto que tenemos en estos últimos tiempos. Así que muchísimas gracias por la invitación. Y adelantando mis disculpas, efectivamente el día de ayer colegas suyos no me permitieron culminar de manera satisfactoria el día, así que tuve una pequeña complicación. Espero estar a la altura de lo que ustedes merecen y necesitan el día de hoy. Si me permiten, yo les he traído una pequeña presentación que nos va a ayudar un poquito a guiarnos en la exposición. Durante mucho tiempo, desde que ha entrado en vigencia el Código Procesal Penal, inclusive antes, yo recuerdo mucho una clase, está grabada y está colgada ahí en internet, de litigación oral, básica también, que hicimos en el local presencial en Lima Norte, cuando la Fiscalía se ubicaba terminando el Poder Judicial, en la misma sede que el Poder Judicial, en el fondo. Recuerdo clarísimo el evento, un muy buen evento. Me parece que también fue organizado por la Fiscalía Especializada, pero yo recuerdo de ese momento, de antes de la entrada en vigencia del Código Procesal Penal y ya con la vigencia del Código Procesal Penal, que la litigación oral normalmente en su estudio siempre ha sido la misma. Siempre ha tenido el mismo esquema. Lo de los alegatos de apertura, de clausura, el interrogatorio, el contrainterrogatorio, las objeciones, el uso de declaraciones previas y la incorporación de evidencia material. Siempre ha sido así. Y normalmente las reglas siempre han sido las mismas también, porque uno trabajaba sobre la base doctrinaria que se había desarrollado de manera internacional. Por eso es que habíamos ido a estudiar fuera del Perú y todo, y habíamos traído un poquito la experiencia de fuera, ¿no? Y sobre eso se trabajábamos, es decir, lo clásico, que el alegato de apertura no debe ser argumentativo, que es una presentación, etcétera. Que en el interrogatorio las preguntas son abiertas, las preguntas son cerradas, que en el contrainterrogatorio las preguntas deben ser sugestivas. Y así hemos venido trabajando
y así hemos venido estudiando. Lo que ha sucedido, y obviamente no hemos tenido en consideración, es que en un país como el nuestro hemos perdido el norte de la especialización y no hemos entrado al mundo de la litigación desde la especialización. Obviamente no es lo mismo litigar un caso de delitos contra el patrimonio que litigar un caso de violencia familiar. Es totalmente diferente. No lo digo solamente por la tipicidad, lo digo por la presentación del caso, lo digo desde el punto de vista de la litigación. No es lo mismo litigar un caso de crimen organizado que un caso de violencia familiar. No es lo mismo litigar un caso probablemente en Lima Norte, pues, donde tenemos altos índices de delitos contra el patrimonio, ¿no? Entonces, creo que hemos perdido un poquito de vista el análisis de la litigación, pero desde la especialidad. Creo que un escenario es la litigación oral de lavado, de crimen, de las corporativas comunes, y otro tema es la litigación de las especializadas de violencia familiar, por ejemplo, ¿no? Creo que eso es lo que hay que analizar. Por lo menos en estos minutos que yo tengo es lo que voy a intentar hacer. Obviamente vamos a repasar un poquito esos conceptos clásicos que siempre hemos trabajado, ¿no? Quizá para sentar las bases, pero por ahí creo que podemos ir sumando algunos chispazos y que esto sirva por ahí para que alguien se interese y empiece a desarrollar, por ejemplo, técnicas de litigación, pero especializadas en casos de violencia familiar, ¿no? ¿Cómo podemos hacerlo? Creo que a través de la experiencia. Ustedes tienen muchísima más experiencia que yo en estos temas, por ahí que nos pueden dar inclusive algunos tips. Yo les voy a comentar más o menos qué es lo que creo que se podría hacer. Desde el punto de vista fiscal, sin lugar a dudas, que es como creo que se podría presentar la litigación, y qué es lo que uno hace como abogado. Miren que voy a cometer un error porque de cierta forma uno se expone, ¿no? Y uno muestra sus cartas y dice, por si acaso, esto es lo que nosotros vemos, esto es lo que nosotros esperamos, ¿no? Y voy a intentar hacerlo para ver si así podemos sumar, como decía al inicio, de manera institucional, ¿ya? Entonces, esa es la idea. Yo creo que ese es el escenario. Sobre esa base tenemos que trabajar. Acompáñenme, por favor. Esto es lo que yo les decía. Normalmente la litigación oral está pensada para la etapa de juicio. Ustedes no van a encontrar un solo libro en el Perú, uno solo, que trabaje la litigación oral que no sea en juicio. Uno solo, no hay. Se está trabajando probablemente por ahí. Tengo unos chispazos, estamos intentando hacer un trabajo sobre la litigación en etapas previas al juicio, ¿ya? Pero lo que es clásico es que la litigación está pensada para el juicio. Si me permiten solo algunos comentarios de la litigación en audiencias previas al juicio, en los casos de violencia familiar, normalmente la adopción de medidas de protección, por ejemplo, es algo que tendríamos que trabajar, ¿no? Con el desarrollo de sus propios requisitos, que son audiencias mucho más jurídicas inclusive. Por ahí también la tutela de derechos probablemente para la exclusión de declaraciones en cámara GESEL, que es algo que veo se presenta mucho en este tipo de especialidad. Por ahí obviamente siempre está el control de plazo, por ahí está la audiencia de control de acusación también, ¿no? Como para discutir los elementos, el contexto y demás, todo lo que implican estos delitos de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar, ¿no? En sus diferentes versiones, ¿no? Nosotros tenemos un catálogo importante. Entonces yo creo que, a ver, en las audiencias previas no hemos pensado mucho. Podríamos empezar a trabajar algo, pero tendría que ser estrictamente jurídico primero. Por ejemplo, ¿no? Oigan, hay que desarrollar, hay que tener cuidado cuando se recaba la declaración única en cámara GESEL. ¿Sí? Entremos a la discusión de la prueba anticipada, la participación del juez de la investigación preparatoria, etc. O sea, son temas muy, muy, muy jurídicos. Y las recomendaciones de litigación tendrían que ser estrictamente de oralidad, de expresión, de técnicas de comunicación. Por eso es que ese es un tema que no se ha trabajado mucho. Ese es un tema que ahí tenemos, en un costadito, que nos falta desarrollar.
Pero lo cierto es que doctrinariamente y en los últimos tiempos, jurisprudencialmente, la litigación oral está muy enfocada a la etapa de juicio. Ese es su norte, ese es su norte. Y en todo el juicio, ustedes saben, pues, si trabajamos sobre la estructura quizá del señor juez supremo San Martín, el juicio tiene estas tres partes, ¿no? La inicial, la fase inicial, que es más o menos una fase de introducción, es una fase más de formas. Tenemos la fase probatoria para el desahogo y tenemos la fase final o de cierre. En estas tres fases hay momentos específicos en los que uno trabaja la litigación. Y es lo que nosotros tenemos que analizar ahora, a la luz de la especialización, a ver si cambiamos un poco las ideas de la litigación general. ¿Y qué momentos tienes tú del juicio para trabajar así a detalle? Tus alegatos de apertura, es fundamental. ¿Por qué? Porque tus alegatos de apertura normalmente los practicas frente a un espejo, se los cuentas a un amigo, conversas con un grupo de personas y le dices, oye, este es mi caso. Yo tenía un mentor académico de litigación que me decía, mira Jefferson, si tú no me puedes explicar un caso en 5 minutos, no te sabes el caso. Siempre me decía eso. Él siempre me hacía ese comentario. Y almorzábamos y nos juntábamos y conversábamos y estudiábamos y él me decía, cuéntame el caso. Y yo le contaba a veces el caso y me decía, no te entiendo. Entonces quiere decir que no lo conoces. Creo que ahí, por ejemplo, hay un detalle importante, ¿no? Que nosotros tenemos que reflexionar a la luz de la especialización. Ahora entramos al detalle, pero yo les diría, es el primer momento en el que tú te preparas para litigar propiamente. Porque, a ver, ¿qué sigue? Conformidad con la acusación, lectura de derechos, para eso no te preparas, ¿no? Para eso tienes un análisis que es estrictamente jurídico, no necesitas de técnicas de litigación propiamente. Para el análisis de prueba nueva, si necesitas o no prueba nueva, pues lo único que haces es revisar jurídicamente cuál es el caso, qué es lo que tiene, necesitas o no la prueba, te falta algún elemento del tipo por probar, etcétera, y analizarás si corresponde o no, si es prueba propiamente dicha, si es reexamen. Es un aspecto netamente jurídico, no es propio de la litigación oral. Entonces, la conformidad con la acusación tampoco, ni siquiera depende de ustedes. Depende finalmente del acusado. Entonces, sobre eso uno va preparado con una posición fiscal. Puede negociar la reducción del séptimo, etcétera. Tendrán sus discusiones, pues, respecto de la suspensión de la pena en este tipo de delitos, pero de allá no pasa, son temas estrictamente jurídicos. O sea, a lo que voy es que el primer momento en el que uno se prepara en términos de litigación es este alegato de apertura. Y este alegato yo creo que tiene sus matices, o debe tener sus matices desde el punto de vista fiscal y desde el punto de vista de la defensa en temas tan sensibles como esto. Miren, yo les adelanto algo, por ejemplo. Revísense el libro de Leticia Lorenzo, que es de litigación oral, lo mejorcito, ¿eh? Lo mejorcito. Hay una colección de Didot de litigación, y uno de esos libros es litigación en juicio, litigación penal de Leticia Lorenzo, uno rojito. Y, por ejemplo, una de las recomendaciones de la profesora es, oye, el alegato de apertura no es un discurso emotivo. Y esa ha sido siempre la regla en los alegatos de apertura. Yo no estoy seguro si la especialización de violencia familiar o contra integrantes del grupo familiar resista un análisis como ese. Por ejemplo, yo creo que ahí esa regla no funciona, al contrario, hay que ser lo más sensibles posible, ¿no? Yo estaba en una audiencia de apelación de sentencia en una provincia y yo he llevado mis diapositivas, así como ustedes las ven ahora, pura letra, así como ven esta diapositiva, yo tenía mi alegato de clausura de juicio de apelación, pura letra. Y estaba la declaración, y estaba la cita, y estaba la página, y estaba la foja, porque creo que eso ayuda al juez a decidir. Y cuando yo terminé mi alegato de apertura, Fiscalía hizo su alegato y cuando yo terminé mi clausura, Fiscalía hizo su alegato de clausura, una señorita fiscal muy preparada, dicho sea de paso, y lo que hizo fue compartir PPTs, así como yo hice, pero tenía 2 diapositivas, solo 2 diapositivas. En la primera diapositiva estaba la foto de la víctima o de la presunta víctima que había sido agredida, que era la pareja del señor.
con el periódico que sale para verificar la fecha, y en la siguiente foto estaba el después, cómo terminó, si terminó enyesada, cubierta, ¿no? Esas eran sus diapositivas. Y eso de cierta forma no solamente genera un impacto en la contraparte, sino también genera un impacto en el juzgador. Entonces, aquel libro que diga que el alegato de apertura no es un discurso emotivo, no estoy tan seguro si eso aplica, por ejemplo, en este tipo de casos. Ahorita les voy a poner algunos ejemplos que he conseguido por ahí de algunos otros autores que consideran que aquí sí vamos a tener variaciones. Entonces, ahí tienes un primer momento. Luego, ¿qué tienes? El interrogatorio y el contrainterrogatorio. Y en el interrogatorio y en el contrainterrogatorio, muy bonito es cuando trabajas en casos generales, de delitos comunes, ¿no? Ya sabes tú, el interrogatorio es aquel momento donde el testigo se aparece a dar la información, por lo tanto, tú tienes que ayudarlo a que él brinde la información. Y si lo vas a ayudar a que brinde la información, tú llevas a la víctima en un delito común, le haces simplemente preguntas abiertas, ¿no? Y con las preguntas abiertas, pues, el testigo entrega la información. Pero yo creo que hay un problema en los delitos de esta especialidad de violencia contra la mujer e integrante del grupo familiar, que es la constante variación de la versión de las víctimas. Y eso es algo que obviamente en términos procesales es muy relevante, porque tenemos un plenario y todo que analiza esta situación, pero que es una constante en este tipo de casos. La víctima dice sí, él es el agresor, llega a juicio y dice no, él no es el agresor. Ese es un aspecto que sin duda hay que tener en consideración también para los términos de la litigación, porque quizá no necesariamente la regla del interrogatorio, preguntas abiertas, sea la que funcione en un escenario como ese, ¿no? Y claro, otros aspectos de la litigación, como por ejemplo, la pregunta siempre de cierre del por qué me cambias de versión, también eso es algo que creo necesitamos controlar, ¿no? Las objeciones me parece que también son un aspecto muy sensible en casos como estos. Yo creo que el peor error de un abogado defensor, por ejemplo, en este tipo de casos, es la objeción constante y permanente y el acoso al interrogatorio de fiscalía, porque aunque eso pueda generar que información no ingrese directamente al proceso, te genera una animadversión, pero total, total. Ya de por sí el acusado es un estigmatizado, es un agresor, y su abogado, con ese comportamiento, tiene también una posición similar. Entonces, uno es agresivo según los hechos y el otro es agresivo según el derecho. Ni uno no puede sumar un caso así, no puedes ganar un caso así, por lo menos en términos de litigación oral. Creo que hay que ser más estratégicos ahí, ¿no? Y en el alegato de clausura les quiero presentar algunos escenarios para ver si podemos mejorar la presentación de los casos. Estos casos normalmente tienen la regla de una versión con elementos de corroboración. Normalmente es así. No siempre tienes el video, ¿no? No siempre tienes el video de la agresión. Entonces tienes la sindicación y los elementos periféricos que corroboran. Entonces, analicemos bien cuál es la mejor forma de la presentación de un alegato de clausura en casos como estos. Eso es de lo que quiero conversar con ustedes. ¿De acuerdo? Arranquemos con el alegato de apertura. Veamos. Fíjense. Este es el orden que se recomienda para un alegato fiscal. Obviamente les he traído la visión fiscal, ¿no? Por ahí yo en algún momento he comentado de la posición de defensa y el orden de defensa, pero ahora quiero concentrarme mucho más a detalle en la estructura de fiscalía para un alegato de apertura. Tú te has preparado. Bueno, o has tenido el caso durante la investigación, lo has defendido en la etapa intermedia y tú mismo vas a ir a juicio, o, como suele pasar, te apareces a juicio. No has estado en la etapa de investigación. En Chana o en Juana, la cosa es que tú llegas a juicio y debes presentar los hechos. Y yo les decía algo. Quien no puede explicar un caso en 3 minutos, en 5 minutos, no se conoce el caso. Yo sé que tenemos problemas de carga, yo sé que tenemos problemas de logística, la interna. Les juro que estamos, algunos, intentando mejorar en esos aspectos para ver cómo de manera institucional podemos sumar. Pero la cosa es que por ahora yo sé que tenemos problemas.
Pero este tipo de casos, estos sobre todo, necesitan de mucha sensibilidad, y la sensibilidad solamente se va a demostrar con preparación previa del caso. Por ejemplo, tú estás en un alegato de apertura en un caso de lavado de activos. Cualquiera te va a perdonar que tú leas. Cualquiera te va a perdonar. Tú estás en un caso de crimen organizado y aunque la defensa te objete, el juez te va a aceptar que leas en un alegato de apertura. Porque de cierta forma, yo sé, oye, no se tiene que leer y todo, y las reglas y el código, que es oralizable y demás, pero la realidad peruana establece que en ese tipo de situaciones hay un espacio de permisión, ¿no? Yo creo que sería criminal que en casos de violencia familiar alguien presente su caso leyendo. Yo creo que eso sería desastroso en términos de presentación del caso. Porque, a ver, normalmente, Fiscalía trabaja siempre con 1, 2, hasta 3 jueces, así como trabaja con determinados jueces de investigación preparatoria, ya conoce más o menos cuáles son los jueces de juicio. Y sé que hay una relación, ya más o menos uno se conoce, oye, cuáles son las fortalezas, cuáles son las debilidades, hemos tenido muchos juicios, tenemos otros en paralelo, pero el detalle de este tipo de casos es que cada caso puede ser más sorprendente que el otro, ¿no? Aunque tengan el parámetro de alguien agresivo dentro del hogar o alguien obsesivo fuera del hogar, que son más o menos algunos estándares que se trabajan en este tipo de casos, siempre un caso es más sorprendente que el otro, ¿no? Entonces, yo creo que la forma de presentación es fundamental en este tipo de casos, es fundamental. Humanizar un poco creo que es la mejor recomendación que uno puede seguir cuando trabaja un alegato de apertura en este tipo de situaciones. ¿Cómo podemos hacerlo? Creo que obligatoriamente, así como se mantiene la estructura, pero con un cambio leve. Primer momento del alegato fiscal, creo que tiene que ser la presentación de los hechos, ¿sí? Y esa presentación de los hechos debe darse siempre con nombre y apellido, porque es una forma de humanizar el caso, de manera sencilla, pero hay una palabra, esta es de Leonardo Moreno Holman, que dice, oye, cuéntalo a modo de historia, ¿no? Porque estos casos son historias, o sea, ya los procesos penales son historias trágicas, pero este tipo de casos, peor todavía. Entonces, cuéntalo a manera de historia. ¿Cómo puedes hacerlo a manera de historia? Tomas apuntes pequeños en una cara probablemente, si deseas un PPT, aunque no es recomendable en el alegato de apertura, porque lo ideal es que se concentren en ti. Por ejemplo, en este momento yo no los veo a ustedes, y no los veo no porque no estoy con la cámara, sino porque al compartir en el Google Meet, ustedes saben que han estado en audiencia, porque este es el sistema que utilizamos para litigio, si tú compartes diapositiva, solo ves tu diapositiva. O sea, no ves quiénes están ahí. Entonces, no es recomendable, por ejemplo, en un alegato de apertura, utilizar PPTs, porque estás perdiendo la visión de quien te está escuchando. En el alegato de clausura, bueno, te lo puedes permitir porque ya lo conoces, ¿no? Ya conoces a todos, todos ya se conocen, saben quiénes tienen un norte, quiénes hablan papas, quiénes están preparados, quiénes han hecho un buen trabajo en el juicio. Entonces, pero el alegato de apertura no es muy recomendable utilizar PPT porque necesitas tú entrar en ese proceso de humanización. Entonces, la idea, ¿cuál creo que es? Tú planteas los hechos, plantéalos con nombre y apellido, estructurado, y para no usar PPT, como siempre he dicho, utilizas una hoja con datos, fecha, lugar, nombres, agresor, víctima. Si hay testigos, testigo 1, que es entre paréntesis la mamá, testigo 2, que es la prima, testigo 3, que es el hijo. Y con esos datos, porque obviamente hay casos y demás, con esos datos puedes tú hacer una narración porque te conoces el caso, lo has revisado. Me parece que eso es fundamental. Aquí, en este tipo de casos, la humanización es importante y no creo que sirva esa recomendación respecto de el acusado, la víctima, ¿no? Es María Pérez
víctima de delito de violencia familiar, ¿no? El menor de iniciales de 10 años. Me parece que son aspectos para presentación de los hechos que son fundamentales, sin perder de vista el cómo, el cuándo, el dónde, que debe respetarse como parte de la garantía de la imputación necesaria. Obviamente eso es fundamental. Aquí creo que debe haber un cambio. Y obviamente eso depende de decisión fiscal, ¿ah? Pero cuando tú has empezado tan sensible con los hechos, no le puedes bajar la intensidad, creo yo, con la calificación jurídica. Porque uno de los errores que se cometen, y no me dejarán mentir, es que la calificación jurídica se entiende como, oye, tal artículo y se acabó mi presentación. Aquí creo que es importante ingresar con la sensibilidad necesaria en la presentación de los hechos y rematar esa sensibilidad con pruebas. Yo ayudé, pero el doctor Fran Almanza, que es fiscal, tiene un libro de argumentación y dice lo siguiente: tú debes lograr en una apertura que como mínimo un juez te entienda de qué trata el tema, ¿no? De que no diga, no he entendido nada, ya después lo leo, porque ahí está la acusación. No, debes lograr que el juez te entienda. Primero, es fundamental. Vas despacito, le vas explicando, va por formas, tienes orden, lo haces breve, te entiende. Pero tú ganas el caso si el juez te cree. Mínimo que te entienda, máximo que te crea, ya arrancas ganando. ¿Cómo creo que se maximiza eso en casos de su especialidad? Con la presentación del hecho, uno dice, oye, yo soy padre, oye, yo soy hermano, oye, yo soy madre. Entonces, empiezas con los hechos y tienes una historia complicada, porque normalmente estos casos tienen historias complicadas. Y rematas luego y dices, esta historia está probada, o por lo menos la vamos a probar. Yo tengo la declaración en cámara Gesell, tengo el examen médico legal, tengo la declaración del vecino, etc. Entonces, esa sensibilidad agarra mucha fortaleza. Entonces, me parece fundamental ahí un cambio, por lo menos en el orden. Hechos, pruebas. Y luego viene el momento ya de más frialdad, porque es el momento ya de cierre, ¿no? Que sería la calificación jurídica, que en este caso, que en el caso suyo, necesita una variable que no se explota, que es una variable que, es más, en muchos casos no se respeta y que es el cuestionamiento siempre de la defensa. Normalmente eso es donde uno inicia en su cuestionamiento, que es el contexto. O sea, van con sus hechos, van con sus pruebas, les toca la calificación jurídica. Sea cual sea la versión que ustedes están utilizando, sea el de agresiones, sea el de lesiones, sea el de lesiones graves, sea el de tentativa de feminicidio, sea el de feminicidio, en el catálogo que tienen para trabajar, siempre van a necesitar el contexto. Y eso es algo que están olvidando. Entonces creo que esa presentación del hecho y la presentación de la prueba viene seguida con lo más importante, el contexto. Porque así no solamente realzas la calificación jurídica y le dices, juez, este es el contexto, sino que el desarrollo del contexto te permite explicar un poquito más lo fáctico también. Es como si volvieras a los hechos. Retomas sensibilidad. Vas bajando nivel, pero retomas sensibilidad. Este es el contexto. ¿Por qué? Porque fíjese, tuvieron un antecedente de agresión el 15 de enero. Esta agresión se ha repetido en junio de este año y se ha materializado finalmente en una denuncia en octubre de este año. El contexto, juez, es el de violencia permanente. Esta persona está sometida a actos de violencia constantes, directos, permanentes, insoportables. Entonces uno regresa un poquito, creo que al realce, ¿no? Y ya bueno, viene el desarrollo, siempre he dicho, debe venir el desarrollo de la tipicidad propiamente, ¿no? Este es el tipo penal imputado, vamos a probar la autoría, se va a acreditar además la titularidad pasiva de la agraviada, bueno, dependiendo pues si se ha constituido un actor civil.
y se trata de un tipo de tendencia interna trascendente, el elemento por su condición de tal también se va a aprobar y quizá podemos hacer un pequeño desarrollo ahí, ¿no? Por esas consideraciones, terminamos con nuestro pedido. Solicitamos pena, solicitamos reparación civil. Ese orden me parece fundamental, fundamental. Creo que eso es algo que tenemos que cambiar, por lo menos en este tipo de casos. Por ejemplo, hay otros casos que merecen otro orden. Los de lavado, no sé si soporten sensibilidad, no sé si soporten el orden necesariamente de pruebas, porque normalmente un caso de lavado te trae un listado, pues, de 40 pruebas ofrecidas para juicio, 50 pruebas ofrecidas para juicio, pasa lo mismo con crimen organizado, entonces te puede hacer perder un poco esta estructura. Pero para el caso de la especialidad, creo que esa puede ser una recomendación, ¿no? Obviamente, están las recomendaciones clásicas, ¿ah? Que es la de usar un lema. Y ustedes revisan un poquito de literatura y dice, los lemas se utilizan siempre y cuando, lema o título, ¿no? A tu caso, siempre y cuando el caso lo merezca. Y yo estoy convencido que todos los casos de violencia familiar merecen un lema, todos. Hay que encontrar el ideal, el aspecto más crítico. Se ha tratado de violencia durante mucho tiempo en el seno del hogar, siempre se encerraba en el cuarto. Utilicemos ese elemento para presentar el caso, ¿no? Esta vez, la verdad, fuera de la habitación, no sé, se me ocurre en este momento, no lo he pensado antes, se me ocurre en este momento. Utilicemos un detalle del caso para presentarlo. Creo que eso aquí es obligatorio, es casi como si estuviera en el código. Así como en el código dice pues que el fiscal debe presentar sus hechos, pruebas, calificación jurídica, me parece que el lema, título, con sensibilidad, corto, aquí no es opcional. Aquí debe ser casi obligatorio, ¿no? Eso me parece fundamental. Voy avanzando para que no nos gane el tiempo. Miren, yo encontré este dato que me parece importante, porque, a ver, corríjanme si me equivoco, pero los casos de violencia familiar no van en bajada, van en subida. Estadísticamente hablando, vamos aumentando la carga cada día más, ¿no? Yo no sé cómo van, ustedes me desmentirán, pero tengo entendido que se necesita inclusive más manos para seguir trabajando este tipo de casos, porque van aumentando. Y encontré, miren, esta forma de presentación, no sé qué les parece. No son palabras mías, ¿ah? Es un grupo de autores que en este libro de litigación estratégica en el nuevo proceso penal dan recomendaciones, que yo creo que no aplican a todos los casos, pero en el caso de ustedes, recontra que aplica. Dice, por ejemplo, usa estadísticas, ya sea de tu región específica, de tu zona en específico, del país en general, usa las estadísticas. Por ejemplo, dicen ellos, una forma de presentar un alegato de apertura sería, señores miembros del tribunal, este juicio durará aproximadamente una semana. Bueno, en nuestro caso será pues que un mes. En el transcurso del cual otras 5 personas serán violadas en el país. Esa es la estadística oficial. Sensibilidad, normalmente ¿qué otro caso no te aguantaría? Es más, hasta sería objetable, pero yo creo que aquí no. Y miren lo que dicen ellos, ¿ah? Blanco Suárez, Decap, Moreno Holman, Rojas Coral, que es en coautoría el libro. Dicen, usa las estadísticas y si quieres te quedas ahí y si no le puedes aumentar el elemento de la cifra negra. ¿Y por qué me llamó la atención? Porque es algo explotable por ustedes. Si ustedes revisan sus estadísticas, ¿cuánta cifra negra encontrarán? Me parece que alta. Me parece que muy alta. Hay muchos casos de estos que no te terminan denunciando. Entonces dicen ellos, súmale a la estadística la cifra negra, más o menos así. Señores miembros del tribunal, este juicio durará aproximadamente una semana, en el transcurso del cual otras 5 personas serán violadas en el país. Esa es la estadística oficial. De esas 5 personas, solo una se atreverá a denunciar a su victimario. Estás utilizando una estadística con la cifra negra para la presentación del caso. Oigan, y me parece que esto es absolutamente pertinente para casos como los suyos. Y miren lo que dicen, me gustó más todavía porque cierran así. Añádele humanización, lo que les decía al inicio en el alegato de apertura. Hay que ver la forma de cómo humanizamos el caso. Yo les daba la recomendación de nombres, siempre nombres.
súmale, no digas acusado, súmale el nombre, acusado tal, no digas agraviada, súmale agraviada, agraviado tal. Y aquí ellos igual, dicen, completemos, ¿ah? Señores miembros del tribunal, este juicio durará aproximadamente una semana, en el transcurso del cual otras 5 personas serán violadas en el país. Esa es la estadística oficial. De esas 5 personas, solo una se atreverá a denunciar a su victimario para llevarlo a juicio. Ese es precisamente el caso de María Pérez, sentada hoy en este tribunal. Y ese es el caso que venimos a presentar ante ustedes en esta etapa de juicio. Me parece que una presentación de esta manera sensibiliza, humaniza. Creo que este es un aspecto fundamental para este tipo de casos. Humanizar. Este es un ejemplo. Yo se da el ejemplo, pues, oye, ponle el nombre, ¿no? Es una forma. El uso de estadísticas, el uso de la cifra negra y llevar esa teoría a este caso y decir, ese es el caso de la agraviada María Pérez, me parece fundamental. ¿Por qué les decía esto de la humanización? Porque, a ver, la virtualidad lo que hace normalmente es que nosotros hayamos interiorizado el hecho de estar en 1000 cosas a la vez, ¿no? Estás escuchando la clase, pero probablemente estés proyectando, estás escuchando acá, pero probablemente estás cuidando a alguien. La virtualidad a veces te da esa ventaja y al mismo tiempo una desventaja, porque te resta atención. Yo he estado en juicios, informes, en juicios de apelación, en juicios de primera instancia, en los que se nota clarísimo que no me están escuchando. Se nota que los 10 minutos que me han dado deben correr mucho más rápido. No son como ustedes que no me quieren cortar, ¿no? Al contrario, mientras más desarrollemos, mejor. Entonces yo creo que casos como estos, donde hay carga, se ha perdido un poco la humanización. Entonces es importante que la litigación nos ayude a recuperarlo un poco. Por ahí, yo les diría, esa debe ser la presentación en el caso del alegato de apertura. ¿De acuerdo? Ahora, en el caso del interrogatorio y el contrainterrogatorio, yo quiero recordar con ustedes algunos datos que en algún momento he tenido oportunidad de exponer y explicar más a detalle en términos procesales. Pero es importante recordar para ver qué preguntas hacemos, cómo las hacemos y cuándo las hacemos. A ver, pero recuerdo un ratito lo básico. El interrogatorio es el momento en el que la parte que ofrece al testigo hace preguntas. Como tú lo ofreces, lo ideal es que tu testigo explique. Y si tu testigo va a explicar, tú tienes que darle la oportunidad de explicar. Tú no puedes responder por él porque tú lo has llevado para que el juez le crea. Esa es la idea. Eso es lo básico. Sobre esa lógica, las preguntas que tú le haces a alguien para que explique no son sugeridas, son al contrario preguntas abiertas. ¿Qué hiciste? ¿Cómo lo conociste? ¿Cuándo llegó? ¿Qué pasó cuando llegó? Son preguntas para que esa persona que has llevado explique, ¿cierto? O sea, esa es la regla fundamental, esa debe estar clara en nuestra mente. Por ahí que de manera eventual, si necesitas algún dato, le haces una pregunta cerradita. Y tú le preguntas, por ejemplo, ¿a qué hora llegó? Él llegó a las 5 de la tarde. ¿Qué pasó cuando llegó? Pateó la puerta, estaba borracho, entró al cuarto y me empezó a golpear en todo el cuerpo. Una pregunta cerrada podría ser, ¿en qué partes del cuerpo de manera específica? Es un detalle de algún dato que el testigo me ha dado, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa es la idea, esa es la lógica. Interrogatorio, preguntas abiertas y cerraditas por si necesitas algún dato específico de la información que ya te dio el testigo. Esa es la idea. En el contrainterrogatorio, la defensa o la parte que no ofreció al testigo ya no le puede hacer preguntas abiertas o no debería hacerlo porque es alguien que tú no controlas. Y la idea es mantenerlo bajo control a través de preguntas sugestivas, ¿no? Entonces, usted nos está diciendo que la golpeó en la pierna, ¿cierto? Sí. ¿Es la pierna derecha? Estoy equivocado. Es la derecha. Perfecto. La golpeó reiteradas veces, ¿no? Sí. Yo la controlo. Yo la dirijo porque no quiero que se me escape, supuestamente.
La realidad demuestra que es un escenario un poco complicado, pero se supone que eso lo hago yo para que no se me escape. Esas son las reglas básicas del interrogatorio de parte de quien ofrece al testigo y el contrainterrogatorio de parte de quien no lo ofrece. Sin embargo, creo que hay que tener en cuenta matices. Fíjense, el primer matiz que hay que tener en consideración en esta especialidad es el supuesto en el que la víctima va a declarar a juicio. Porque claro, la regla es que la víctima debe declarar una sola vez. Y a esa declaración le damos tratamiento de prueba anticipada. No voy a discutir ahorita si es anticipada, es preconstituida, cuáles son los requisitos de la anticipada, pero la lógica es que le damos tratamiento de prueba anticipada. Normalmente es así, esa es la regla. Sin embargo, saben ustedes muy bien que hay excepciones a esa regla. Y ya están desarrolladas jurisprudencialmente, aplicadas normalmente. ¿Esa víctima puede volver a declarar? Sí, claro que puede volver a declarar. Y una de las principales causas por las que vuelve a declarar en juicio es que justamente la declaración única que pretendía Fiscalía no se ha llevado a cabo conforme exigencias formales mínimas que garanticen derecho de defensa. Entonces, ahí tenemos un aspecto problemático, porque como no se ha llevado a cabo con exigencias formales mínimas, lo que va a suceder es que no vas a poder hacer uso de la declaración previa. Y ese es un factor de litigación que hay que tener en consideración. Yo no conozco juez penal en el Perú que permita evidenciar contradicción de un testigo o refrescarle memoria a un testigo con una declaración que no tenga requisitos mínimos formales, sin firma de fiscal, sin participación de defensa. Esa es una declaración que no se puede utilizar. La litigación en términos generales, así en libro, decía que tú puedes evidenciar contradicción con declaraciones en televisión. No me han permitido nunca. En el Perú no me han permitido. Salvo, pues, todavía me falta visitar algunas cortes donde sí se permita, pero normalmente el juez penal no te permite hacer uso de declaraciones previas si es que esa declaración previa no es legal, no es legítima. Y si la víctima va a ir a juicio sobre la base de esta excepción y la defensa ha peleado esta excepción para que la víctima vaya a declarar a juicio, vas a tener una complicación. No vas a poder usar la declaración previa. Eso es un dato que hay que tener en consideración para el interrogatorio. Si resulta incompleta o deficiente, es una excepción también a la regla de que pueda volver a declarar. Y también tienes otro problema a tener en consideración, que es, hay una regla en la litigación oral que dice, no preguntes si no sabes cuál es la respuesta. Esa es la regla. Tú haces una pregunta y le dices, ¿a qué hora llegó? Porque sabes que llegó. ¿Y qué pasó cuando entró al cuarto? Porque sabes que cuando entró al cuarto empezó a golpear. Si no supieras qué pasó, no preguntas. Si tú lanzas una pregunta es porque sabes qué respuesta viene, más o menos. Tienes una declaración anterior que te ayuda o te respalda. Sea en el caso de los testigos. Pero ¿qué sucede? Cuando una víctima va a juicio a declarar, con la excepción de que resulta incompleta o deficiente su declaración anterior, quiere decir que hay datos que no ha dado, hay datos que no tienes. Y como son datos que no tienes, creo que hay que ser muy cautelosos en la pregunta que le haces. O sea, imagínate que tú le preguntas y le dices, ¿y cuando entraron al cuarto qué pasó? Y ese dato no te lo ha dado antes y te dice, no, nos besamos, siempre él ha sido muy cariñoso. Te perdiste. Hay que tener cuidado, creo yo, con el interrogatorio en ese supuesto, porque no vas a tener siquiera con qué contradecir o con qué refrescar memoria, porque esa es la parte que tú no tenías en la declaración previa, justamente por eso la están llevando. Entonces, ahí me parece que hay que tener mucho cuidado. Y lo que yo les decía al inicio también, una excepción jurisprudencialmente reconocida a que la víctima no declare en el juicio y por lo tanto se vaya a pedido de defensa o a pedido de ella misma es que la propia víctima solicite su declaración o que la propia víctima se haya retractado por escrito. Es una excepción marcadísima, clara, clásica. Es más, la víctima se retracta. Por escrito, tiene que ir a declarar nuevamente en juicio. Una defensa que conoce normalmente va a pelear para que así sea. Y ahí viene el verdadero trabajo de fiscalía.
Porque tú has trabajado normalmente todo tu caso, y por eso les decía, normalmente estos casos, yo sé que tienen sus matices y todo, pero normalmente estos casos son declaración de víctima, tienes tu pericia psicológica, probablemente tengas tu examen médico legal, probablemente tengas un par de testimoniales, ¿no? Probablemente tengas un par de documentales, pero es declaración de víctima y alrededores. O sea, normalmente es así. Entonces, el día que la víctima se aparece y dice no es así, yo creo que viene un análisis importante en el interrogatorio, en el contra, y obviamente antes del interrogatorio, en términos procesales, que es ¿por qué se contradice? Ahorita vamos a ver la validez de la retractación, pero yo creo que ahí viene un análisis importante y las preguntas que se hagan de parte del fiscal tienen que apuntar a que no se cumplen los requisitos de la validez de la retractación. Yo creo que ahí hay un trabajo importante. Ahorita entro al detalle de eso, ¿ya? Ahorita entro al detalle de eso. Ahorita vuelvo, un paréntesis más con eso. Voy terminando. ¿Por qué decía esto? Porque en términos de la especialización, la persistencia en la incriminación se flexibiliza mucho. Ahí lo tienen. Yo voy terminando con eso. Deme un minutito. Y aquí, fíjense. Para cerrar. Si es que la víctima se retracta y se aparece en juicio, te juega chueco, cambia su versión, entonces las preguntas tienen que apuntar a estos criterios. 1, solidez o debilidad de la declaración incriminatoria. Es decir, la declaración inicial, veamos si se corrobora o no con los demás elementos, normalmente examen médico legal. No, en realidad no me pegó, me golpeé, entonces ahí tienes tú el examen médico para poder trabajar un interrogatorio sólido, ¿no? ¿Dónde dices, en un inicio tú dijiste que te golpeé en la pierna? No te golpeé en la pierna, no me golpeé en la pierna. Entonces, ¿cómo te generaste el muerto? Mira que corres el riesgo de la pregunta abierta. Bueno, me golpeé por acá, me golpeé por allá. ¿Por qué te atreves a hacer una pregunta abierta de esa naturaleza? Porque sabes que tienes el certificado médico legal que te respalda y que tú podrás decir en algún momento, juez, obviamente la segunda versión no es la que vale, es la primera, porque mire, ella primero declara golpe en pierna, certificado médico, golpe en pierna. A la segunda le preguntamos, ¿cómo te golpeaste? Y intenta dar una explicación que no es sólida. Entonces, ahí, por ejemplo, y va de la mano con el segundo, la coherencia del nuevo relato, la capacidad corroborativa, cuál de ambas versiones es corroborativa. Y ahí empieza, creo yo, un interrogatorio intensivo. La razonabilidad de una justificación de versión falsa. Es decir, hay que preguntar en ese momento, oye, pero ¿y por qué el anterior fue mentira? ¿Qué te habría motivado a dar una versión de esta naturaleza incriminatoria? ¿No? Si la que estás diciendo ahora, que no ha sido él, así no han pasado las cosas, es la verdad, ¿por qué la anterior es falsa? ¿Qué te ha motivado? ¿Qué te ha empujado? Ese también son preguntas a las que hay que apuntar. Hay un montón de preguntas que uno podría despachar en ese sentido. La proporcionalidad entre el fin buscado y la acción de denunciar falsamente, ¿no? Tú me has dado una razón. Veamos si esa razón es válida en términos de presentar una imputación falsa en un inicio. Hay que preguntar también por los contactos que haya tenido la víctima con el procesado. Oye, ¿y dónde vives? ¿Sí? ¿Hace cuánto tiempo vives? Oye, ¿y tú a qué te dedicas actualmente? ¿Cuáles son tus ingresos? Como para determinar un poquito la dependencia, ¿no? Porque ahí viene el otro criterio que es la intensidad de las consecuencias negativas generadas con la denuncia, ¿no? Económico, afectivo, personal. Oye, ¿y cuántos hijos tienes? ¿Cuántos años tienen tus hijos? Los hijos preguntan por los padres. Tenemos un cúmulo, un espacio interesante ahí para el interrogatorio, ¿no? Para poder pelear este tipo de situaciones en las que normalmente la víctima termina en un espacio de retractación, ¿correcto? Bueno, esto ya se los comentaba de las preguntas abiertas y cerradas, que es un poquito lo clásico, pero quiero cerrar con esto antes de irme. Acá. Normalmente un alegato de clausura responde a estilos, creo yo, responde al caso mismo, ¿no? Por ejemplo, casos muy complejos, casos demasiado complejos, lo que hacen normalmente es mantener un estilo de alegato de clausura prueba por prueba. Y dicen, por ejemplo, tenemos, señor juez, ¿qué es lo que ha pasado en el juicio? La declaración testimonial 1.
¿Por qué es importante? Por esto, vino, nos explicó que efectivamente tenemos la prueba pericial tal. ¿Por qué es importante? Bueno, porque nos establece, pues, el desbalance, etc. 3, tenemos la prueba documental tal. ¿Por qué es importante? Porque nos permite ubicar la georreferenciación, no sé. Casos muy complejos exigen un análisis prueba con prueba, por prueba. Normalmente siempre ha sido así. Hay otro tipo de casos que merecen un análisis de hechos. Tú delimitas hechos y vas marcando prueba. Hay otra parte, hay otra forma de hacer un alegato de clausura que lo que te pide es, los hechos están establecidos conforme los hemos planteado en la apertura, sin embargo han surgido temas de discusión, dudas, controversias. ¿Qué es lo que está en discusión en este caso? Si es que la agresión se realizó el día 15, si es que la agresión se realizó el día 25. Ese es el aspecto de debate. Entonces, ahí nos concentramos, ahí golpeamos. Puede ser un estilo. ¿Qué creo yo que es recomendable en este tipo de casos? En la misma línea y no perder la humanidad, creo que el análisis de hechos, en un alegato de clausura a partir del análisis de momentos, me parece fundamental. Por ejemplo, momentos previos son importantes, ¿no? Oye, las agresiones anteriores, oye, la convocatoria anterior, oye, el problema de celo anterior, el acoso anterior, señor juez. Primer momento, el momento previo. Vamos a analizarlo y para ver si está aprobado. Y ahí vas desarrollando. Tienes momento previo. Vamos al día de los hechos, segundo momento, y empiezas al desarrollo. E inclusive, juez, vamos al momento posterior y ahí desarrollas la prueba que hayas actuado en juicio a partir de el hecho posterior. A mí me parece que eso es fundamental en casos como estos, ¿no? Porque recuerda, ¿qué es normalmente lo que trabaja un abogado en este tipo de casos? Siempre. Su acuerdo plenario 2-2005 de la mano, la versión de la víctima no se corrobora y normalmente el segundo punto de ataque es contexto, ¿sí? No hay contexto, no existe contexto y por lo tanto no es un delito de violencia familiar a integrantes del grupo familiar, sino que es un tipo penal residual a estos delitos especializados, ¿no? Entonces, normalmente ese es el trabajo. Entonces, como la defensa siempre trabaja sobre ese escenario y siempre va a trabajar declaración de la víctima y no corroboración, persistencia, motivo, y luego va a trabajar contexto, es mejor, desde el punto de vista fiscal, creo, que se mantenga el orden de análisis por momentos, de análisis por hechos. Así desvías la atención de corroboración específica de algún momento del mismo día de los hechos, sino que te concentras en una versión macro, ¿no? Y invitas al juez a hacer un análisis mucho más pormenorizado a partir de diferentes etapas. Sin duda alguna que esto de la litigación para especializaciones, para fiscalías especializadas o para temas especializados, tiene mucho más para desarrollar, sin duda alguna. Lo que sí creo es que debemos empezar a construirlo a partir de la propia experiencia que ustedes tienen. Yo les he dado algunas ideas ahorita, probablemente. Espero que hayan sido productivas, pero creo que son ustedes finalmente quienes a partir de su propia experiencia diaria pueden mejorar este esquema. Yo los invito a desarrollarlo. En nuestro país, nosotros seguimos manteniendo el concepto clásico de la litigación, no hemos entrado en la especialización. Y somos tan diferentes en diferentes espacios, no solamente por corte, en provincia es una forma, en otra provincia es otra forma, sino que además dentro de cada provincia tienes las especializaciones, entonces creo que hay que empezar a desarrollar muchísimo más el tema, ¿no? Doctores, yo les agradezco muchísimo nuevamente la invitación. Es un lujo para mí hablar frente a ustedes, de todo corazón. Les reitero nuevamente mis disculpas por mi complicación el día de ayer. Espero que la información haya sido productiva y que nos volvamos a ver en otra oportunidad. Ojalá que no en un litigio propiamente donde utilicen las técnicas de litigación de las que hemos conversado ahora. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Moreno, por su excelente y magnífica exposición. Finalizada la presentación de nuestro ponente, daremos inicio a la ronda de preguntas. Doctor Moreno, tenemos algunas consultas que nos han hecho llegar la audiencia y nos gustaría, por favor, que se tome el atrevimiento de resolverlos.
Ok, registro que la doctora Liz Morales tiene la mano alzada. Doctora, muy buenas noches. ¿Desea realizar su consulta directamente? Ok, dando cuenta que la doctora no ha hecho uso de la palabra, voy a pasar a la siguiente persona y es la doctora Paola Paredes. Doctora Paola, muy buenas noches. ¿Desea realizar su consulta directamente? Sí, buenas noches, doctor Jefferson Moreno. Muchas gracias por la exposición. Doctor, quería justo preguntar al respecto, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Que hay algunas declaraciones solamente realizadas en presencia del fiscal, ya de las víctimas, pero no participó el abogado del investigado. Con esta declaración, porque está el representante del Ministerio Público, pero no está el abogado del investigado, ¿puedo evidenciar contradicción en juicio? Doctor, una pregunta, pero ¿por mínimamente lo notificó a la defensa y no participó? ¿O no se le comunicó tampoco la diligencia? No, no se consignó. Lo que sucede es que tiene que estar consignado en la declaración. Si bien es cierto, sí se le llamó a la defensa pública, porque como usted bien sabe, muchos de los imputados en flagrancia delictiva no tienen abogados particulares. Entonces participa la defensa pública y en este caso el fiscal de apoyo no dejó constancia de que se comunicó con la defensa pública, o sea, no hay ningún documento que avale ello. Ya, justo ese es el problema, doctora, del uso de las declaraciones previas. Le cuento que el otro día estaba en un juicio en el que obviamente yo defensa, ¿no? Y fiscalía, y hubo un testigo mío, que nosotros habíamos llevado, y se contradice. Da una información y se contradice. Entonces, claro, la fiscalía de inmediato dice, voy a hacer uso de declaración previa. Comparte pantalla, doctora, comparte pantalla el fiscal y saca la declaración previa. Cuando nos damos cuenta, no había participado fiscalía, solo había participado policía, el declarante y defensa. O sea, no le estoy cambiando el ejemplo, sino que, ¿a qué nos llevó eso? A que, por ejemplo, nosotros digamos, señor juez, no pueden usar esa declaración previa porque no es legítima. Para ser legítima necesita de la participación de las partes y en este caso de la participación del fiscal. No es la primera vez que pasa. Y el juez dijo, efectivamente, no es posible hacer uso de la declaración si es que no ha participado el representante fiscal. Y en ese momento empieza a desarrollar y dice, es como si, por eso le pongo el ejemplo, es como si no hubiera participado la defensa, igual. ¿Por qué, doctora? Porque un acto de investigación obligatoriamente está sometido a contradicción, obligatoriamente, si no, no es un acto de investigación. Como tenemos derecho a participar en todos los actos de investigación, hay una limitación. Entonces ahí tiene un problema. ¿Qué es lo que necesitaría? Imagínese esto. Llega usted al juicio, quiere usar la declaración previa y el abogado le dice, pero yo no he participado. Lo único que necesitaría acreditar usted es que estuvo debidamente notificado para participar y que no se apareció. Por ejemplo, podría, en el caso de la defensa pública, no se ha consignado en la declaración, pero juez, nosotros hemos notificado válidamente. Y como no han acudido, bueno, hemos cumplido con notificar. Que no hayan participado es otra cosa. Ahí tiene una salida. Pero si no tiene esa acreditación, esa declaración no la va a poder usar. Ese es un problema en el país. Ahora, yo creo, doctora, así de todo, sinceramente, que las declaraciones previas no solamente son las que se dan en la investigación. Hay algunos trabajos, por ejemplo, Alejandro de Castro, que es un profesor colombiano que tiene un libro el contrainterrogatorio, dice, las declaraciones previas no solamente son las que se dan en la investigación, ojo, son las que se dan en medios de comunicación, son las que se dan en otros procesos, son declaraciones escritas que se dan en procesos administrativos, declaraciones juradas, cartitas de amor, todo eso son declaraciones previas. Es un concepto mucho más amplio, sin duda. Pero en nuestro país no hay un desarrollo escrito
pero hasta donde hemos podido ver jurisprudencialmente, solo se usan declaraciones que son legales. Y legales necesitan participación de fiscal y participación de defensa. Si no participa defensa, como mínimo el hecho de haberle notificado y que no haya participado. Si usted tiene ese cargo válido, aunque no esté consignado en la declaración, finalmente la podría usar, ¿no? Gracias, doctor. A usted, doctora. Muchas gracias, doctor, por resolver la consulta. La siguiente pregunta la realiza el doctor Juan de Dios Mendoza y se lee así. Doctor, buenas noches. ¿Los jueces del colegiado pueden hacer preguntas a los testigos? ¿Cuál es el límite para ello? Porque en algunos casos lo hacen de tal manera que levantan la credibilidad del testigo, sea de cargo o de descargo, y termina influenciando en su decisión. Miren, yo siempre he tenido una visión de las preguntas que puede hacer el tribunal. A ver, para empezar, sí pueden hacer preguntas, ¿no? El límite que establece el código es que sean preguntas de aclaración. Siempre ese ha sido el límite. Entonces, yo tengo una visión. Normalmente, miren, les digo de abogado defensora, no me opongo a la realización de las preguntas de parte del tribunal. Porque fíjense, durante todo el juicio, los jueces las únicas veces que hablan es cuando nos dicen, acredítese, tiene el uso de la palabra, objeción fundada, objeción infundada. Y luego te hablan en la sentencia. Es el único momento. Salvo tú vayas a verlo a su casa, que obviamente esa no vale, tú no sabes qué es lo que pasa por la cabeza del juez. Entonces, yo creo que un momento importante en el juicio para saber qué es lo que están pensando, si vas ganando, vas perdiendo, te van a cocinar, vas por buen camino, es cuando ellos hacen preguntas. Cuando ellos hacen preguntas, lo que están haciendo es exteriorizar lo que calladitos van pensando. A veces tú ves a alguien y no sabes qué está pensando. Dices, pero ¿qué pasará por su cabeza? Hace la pregunta, ya sabes qué está pensando. Entonces, no me parece muy estratégico objetarlos a ellos respecto de la realización de preguntas. Primero, creo que es mi concepción. El límite está en la aclaración, sin duda alguna. El juez le puede hacer preguntas para levantarle la moral, para levantarle la acreditación, como para rehabilitar al testigo. Entonces tú tendrías que decir, ya, el juez piensa que esta versión es válida. Yo le he restado credibilidad, pero el juez la acaba de levantar. Entonces quiere decir que a esta versión le cree. Mi trabajo no es pelearme con el juez en ese momento y decirle, oye, objeción, ¿por qué haces esa pregunta? Tiras las cosas. No me parece adecuado. Tu verdadero trabajo tendría que ser, ok, si cree que esta es la versión correcta, mi trabajo es en lo que resta del juicio ver cómo desacredito esa declaración, ¿no? Para intentar convencerlo de que así no está pasando. Creo que estratégicamente eso es lo correcto. Me puedo equivocar. Finalmente, tú te puedes pelear. No creo que tenga mucho sentido. No te peleas, pues, con quien te trae la comida, ¿no? Entonces, te va a escupir la sopa. Igualito pasa acá, no te peleas con quien decide. Entonces, no me parece muy estratégico, pero si es que se quiere poner un límite, me parece de manera respetuosa y adecuada, sería el límite de las preguntas aclaratorias. Doctor, disculpe, pero esa pregunta no es de tipo aclaración, ¿no? El testigo nunca ha dado ese tipo de información, en todo caso se está introduciendo información. No, déjeme que yo pregunto. Bueno, si usted tiene esa pregunta, mi trabajo es acreditar nuevamente al testigo con otra. Probablemente si lo dejas preguntar, se genere prueba que tú puedas presentar, que es el concepto de prueba sobre prueba. El juez acaba de incorporar un dato con su pregunta, me deben dar la oportunidad a mí del ofrecimiento de prueba complementaria, ¿no? Sobre la base de la prueba de oficio, tú tendrías esa posibilidad. Y así lo logras convencer, creo que es más estratégico. Muchas gracias, doctor, por resolver la consulta. Registro que el doctor Brian Paredes tiene la mano levantada. Doctor Brian, ¿desea realizar su consulta directamente? Ok, pasamos con la siguiente persona. La doctora Victoria Morales tiene la mano levantada. Doctora Morales, muy buenas noches. ¿Desea realizar su consulta oralmente? Sí, buenas noches con todos y todas. Doctor Jefferson Moreno, muchas gracias de verdad por su excelente exposición. Como siempre ha sido un gusto volver a escucharlo, más aún sabiendo de su siempre disponibilidad
y más aún en este sistema de género al cual también pertenece mi persona. Doctor, quería hacerle una pregunta y esto me ha pasado ya dentro de la actividad laboral, ¿no? Le planteo el caso, lo vi en vía de apelación, dentro de una investigación, en la investigación preliminar, se llega a conseguir la declaración de la hermana del imputado. Era un delito de violación sexual. Se llega a conseguir la declaración de la hermana, que no tenía vínculo con la agraviada, y la agraviada y el imputado tampoco tenían ningún vínculo, pero obviamente a la hermana, cuando se le toma su declaración a nivel preliminar, se le hace justamente conocedor de la posibilidad de que no pueda declarar en todo o en parte, ¿no? Conforme lo establece el Código Procesal Penal. El Ministerio Público ofrece su declaración para juicio oral. En juicio oral no concurre la señora, se hace efectivo los apercibimientos, tampoco se llega a lograr su concurrencia, pero sin embargo, la declaración primigenia de esta señora realmente era muy útil para la tesis del Ministerio Público. El punto débil es que era la hermana y al parecer esta señora ya no quería ir a concurrir. Claro. En audiencia en juicio oral, el asistente de causa da cuenta de que se ha comunicado vía telefónica con esta testigo y hace referencia pues de que la señora no quiere, solamente dice, la señora no quiere declarar, ya no quiere que la molesten, que dejen de estar llamando porque va a tomar otras acciones. Ministerio Público, que coadyuva justamente a la concurrencia de su testigo, hace referencia, me he comunicado con la señora, no quiere venir a declarar. Ministerio Público solicita que se oralice su declaración previa y hace la argumentación de que conforme al artículo 383 para la oralización de declaraciones, ya escapaba justamente, ya era una causa ajena a la voluntad, en todo caso, del Ministerio Público, pero adicional se hace referencia de que esta negativa de declarar debe ser tomado también como una abstención de su derecho a declarar. Eso justamente es el detalle, hace referencia de esto. A su vez, la defensa se opone, pero no necesariamente por lo último, ¿no? El juzgado resuelve y hace referencia, acoge los mismos fundamentos del Ministerio Público. Entonces, no fue objeto esto de agravio en apelación de sentencia, pero sí me quedó esa inquietud porque yo me ponía en el siguiente supuesto. ¿Qué hubiera pasado si esta testigo sí llegaba a concurrir? Sea a la fuerza o sea voluntariamente llegaba a concurrir y decía, no quiero declarar, en virtud a mi derecho, ¿no?, de abstenerme a declarar. Considero yo que no se podía haber hecho la lectura previa. Claro. Pero esa fue la situación. Incluso la defensa no objetó, no fue eso materia de su agravio quizás, pero sí quería incluso ofrecer la declaración de la hermana, con otros fines quizás, pero la sala denegó esta declaración, ¿no? Pero me quedó esa la inquietud y viendo que un poco, atendiendo de que estamos en un sistema de violencia donde lógicamente, doctor, usted mismo incluso nos ha podido hacer advertir y reforzar la idea de que quizás en este sistema especializado de género cambian algunas situaciones, no tendría alguna excepcionalidad al supuesto que le he planteado, ¿no? Muchísimas gracias, doctor, de antemano por su respuesta. No, doctora, encantadísimo además de volver a escucharla, ojalá pueda volver a verla. Doctora, mire, es que lo que pasa es que tú no brindas declaración. Las únicas formas permitidas para el uso de la declaración previa, en principio es la de evidencia de contradicción o refrescamiento de memoria. Entonces ahí tienes un problema. Si finalmente hubiera ido a juicio, yo hubiera dicho, yo no voy a declarar, voy a hacer uso de la potestad, la facultad que me establece el código para abstenerme de declarar por mi relación con el acusado, finalmente echado uso de declaración previa, pues no puedes usarla, ¿no? No puedes usarla porque solo puedes usarla en el momento en el que se genere la contradicción o en el momento en el que se genere la falta de conocimiento, la falta de recuerdo de una situación. Entonces, imposible. Ahora, en el hecho de usarla como documental, que esa es la excepción a la actuación de la declaración, yo no veo ningún problema, ¿no? No le veo ningún problema porque
porque finalmente es una declaración legal, con las advertencias dadas, ¿no? Y sin ningún problema en su realización. Por lo tanto, creo que sí puede realizarse en juicio, ¿no? Muchas gracias, doctor, por resolver la consulta. Y para finalizar la ronda de preguntas, tenemos la consulta del doctor Daniel Recra. Y dice así: atendiendo a que nos encontramos en procesos donde se pretenden evitar la revictimización, ¿es posible solo ofrecer la declaración de la víctima como documental para su respectiva lectura? Claro, esa es la idea general. Hay excepciones, sin duda. ¿Qué tal si se recabó esa versión, pues, no de manera legal? Ahí tienes un problema. La van a llevar a juicio. Es insuficiente, las excepciones que les marcaba. La van a llamar a juicio. Ella misma lo pide, va a ir a juicio. Hay una retractación por escrito, va a ir a juicio. La idea es evitar la revictimización, pero hemos trabajado jurisprudencialmente supuestos de excepción, ¿no? Muchas gracias, doctor, por resolver la última consulta. Muchas gracias a todas las personas que participaron en la fotografía protocolar. Nuevamente agradecemos a nuestro ponente invitado por la reciente capacitación que nos acaba de brindar. Y también hacemos extensivo el agradecimiento a la presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal, así como a la primera y segunda Fiscalía Superior especializada en violencia contra las mujeres y los integrantes del Grupo Familiar de Lima Norte por el presente evento académico. Con esto damos por concluidos la actividad del día de hoy. Que tengan muy buenas noches y nos vemos el día miércoles, mañana, a la misma hora.